Vamos al Evangelio de Marcos, nuestra ubicación familiar. He estado reflexionando sobre qué podríamos hacer después de él. Evangelio de Marcos, considerando que, tras un pequeño descanso este verano para Patricia y para mí, volveremos ya. Sido sugerido por varias personas que deberíamos estudiar el Evangelio de Juan y empezar de nuevo la historia de Cristo. Desde un punto de vista completamente diferente, el del apóstol Juan. Han pasado esencialmente 40 años desde que tuvimos la oportunidad de hacerlo. Esto demuestra cuánto ama la gente la historia de Cristo. No se puede tener suficiente, así que estoy considerando esa maravillosa idea. Creo que todos estamos descubriendo que este es un planeta muy peligroso para vivir. Puedes verte atrapado en una guerra en la que realmente no tuviste nada que ver, y convertirte en víctima del odio, la avaricia y la lucha por el poder de personas en posiciones altas. Estamos observando esencialmente una guerra que se extiende por todo el Medio Oriente, y somos muy conscientes de ello. Ahora esa guerra involucra virtualmente al mundo, en una zona de exclusión aérea sobre Libia, con una coalición de naciones enfrentándose a Muammar Gaddafi. Antes de que termine, habrá miles, si no decenas de miles, de personas que morirán. Eso no es realmente algo nuevo para nosotros. También es un mundo peligroso porque puedes ser víctima de un terremoto o un tsunami. Puedes ser víctima de una hambruna porque no puedes acceder a los alimentos, o los alimentos no pueden llegar a ti debido a un desastre natural. Puedes ser víctima de un incendio o una inundación, como vemos repetidamente en todo el mundo. A pesar del hecho de que vivir en este mundo tiene su dicha y su bendición, y a pesar de que nuestro mundo, nuestro planeta, lleva las marcas de la creación divina y la benevolencia de Dios está incrustada en el tejido mismo de la vida. En este planeta, a pesar de que se nos proveen riquezas y recursos, el lado oscuro de todas esas provisiones nos pone en peligro inminente. Podemos morir de enfermedades. Podemos ser envenenados en nuestra comida. Podemos ser irradiados hasta la muerte. Todas estas cosas son el lado oscuro de las bendiciones. Creamos civilizaciones, cosechas, presas para controlar el agua. Aprovechamos todos los recursos del mundo y, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible para evitar que esas mismas cosas nos destruyan. Este es un lugar muy peligroso para vivir. El desastre está a nuestro alrededor. La guerra y la muerte están siempre presentes de diversas maneras. Esto, por cierto, no sorprende a nadie que entienda la Biblia. La historia humana no es una sorpresa para Dios, y no es una sorpresa para nuestro Señor Jesús. Si vamos al capítulo 13 del Evangelio de Marcos, encontraremos a Jesús en el último día de su ministerio público en Jerusalén, el miércoles de la semana de la Pasión. El jueves se preparará para celebrar la Pascua con sus discípulos. El viernes será crucificado. El domingo resucitará de entre los muertos. Pero aquí, en este último día de ministerio público, ha concluido dicho ministerio y ahora está hablando con sus discípulos. Desde el versículo 43 del capítulo 12, llama a sus discípulos a su lado. Y durante el resto de este día y el siguiente, se centra en hablarles. En esta porción, registrada por Mateo en los capítulos 24 y 25, y también por Lucas, como hemos visto recientemente en Lucas 21, Jesús ofrece una imagen de la historia futura. Esto es profético, es predictivo y será muy familiar para ustedes porque es exactamente como ha transcurrido la historia. Ahora esto será un shock para los discípulos. Será el shock de todos los shocks para ellos, lo que nuestro Señor dice,
porque están anticipando el reino. Después de todo, el rey ha llegado. Están convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías y que es Él, que establecerá su reino. Creen que están a punto de experimentar el establecimiento de ese glorioso reino. Están familiarizados, por ejemplo, con Isaías 9, que dice que el gobierno estará sobre sus hombros, que Él literalmente tomará el control no solo de Israel sino del mundo. Están familiarizados con Zacarías 14, que detalla cómo el Mesías venidero establecerá su gobierno en el mundo. Están familiarizados con cada promesa del Antiguo Testamento que anticipa ese reino. El Mesías vendrá, establecerá el reino, destruirá a todos los enemigos de Dios, destruirá a todos los enemigos de Israel, restaurará la gloria de Jerusalén, reunirá a los judíos en la tierra, establecerá su reino allí y, desde ese punto de vista, gobernará el mundo. Entonces Israel será la nación favorecida en el planeta, la justicia, la paz, el conocimiento y la verdad llenarán la tierra, y la vida tal como era ya no será más. Jesús es claramente el Mesías. Anunciado por Juan el Bautista, validado por milagros y enseñanzas llenas de verdad. Entró en Jerusalén ese lunes de la misma semana que estamos analizando ahora y recibió una bienvenida mesiánica apropiada. Todo parecía estar en el horario previsto. Y entonces, alguien presionó el botón de pausa, y todavía estamos en el modo de pausa. Lo que parecía inminente se detuvo repentinamente. Así que la pregunta surge de los discípulos en este pasaje, ¿cuándo vendrá el reino? Ahora saben que en lugar de hablar sobre un reino, Jesús ha estado hablando sobre su muerte, específicamente que los principales sacerdotes y los líderes de Israel lo arrestarán, lo golpearán, lo burlarán y lo crucificarán, y él resucitará. Se les ha dicho eso repetidamente. Mirando más allá de eso, asumen que, si ese es el caso, cuando él resucite, entonces inmediatamente establecerá su reino. Eso es lo que esperan. Esa expectativa está detrás de sus palabras en el capítulo 13, veámoslas. Para que tengan la imagen completa, déjenme leerles esto. Mientras salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras tan maravillosas y qué edificios tan maravillosos. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mientras estaba sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Y Jesús comenzó a decirles: Tengan cuidado de que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy Él, y engañarán a muchos. Cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se asusten, estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin. Porque nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá terremotos en varios lugares, también habrá hambres. Estas cosas son solo el principio de dolores. Pero estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y se presentarán ante gobernadores y reyes por mi causa, como testimonio para ellos. Primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los arresten y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, digan lo que se les dé en esa hora, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Serán odiados por todos por causa de mi nombre.
Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación desoladora, de pie donde no debería estar, el que lea, entienda, entonces los que estén en Judea deben huir a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese a buscar su manto. Ay de las mujeres embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Pero oren para que no suceda en invierno. Porque esos días serán tiempos de tribulación como nunca ha ocurrido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni volverá a ocurrir. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie se salvaría, pero por el bien de los elegidos, que Él eligió, acortó esos días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o, miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Pero tengan cuidado, miren que les he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo más lejano de la tierra hasta el extremo más lejano del cielo. Ahora aprendan la parábola de la higuera. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que estas cosas suceden, reconozcan que Él está cerca, a las puertas. De cierto les digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Tengan cuidado, manténganse alerta, porque no saben cuándo llegará el momento señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, poniendo a sus siervos a cargo, a cada uno su tarea, y también mandó al portero que estuviera alerta. Por lo tanto, estén alerta, porque no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, cuando cante el gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, estén alerta. Esto debió haber sido una experiencia impactante para ellos escuchar estas palabras, porque estaba claro que, según estas palabras, pasaría un tiempo significativo para que se cumplieran estas cosas. Guerras, rumores de guerras que ocurren todo el tiempo indican que habría más por venir, no solo una guerra o un rumor de guerras. Reinos contra reinos. Naciones contra naciones, terremotos en diversos lugares, varios tipos de hambrunas, persecución extensa. Tanto de los judíos como de los gentiles, incluso dentro de las familias. Eventos específicos comienzan en el versículo 14, como la abominación desoladora, el tiempo de la tribulación, y solo después de eso vendrá la señal del regreso del Señor Jesús. Entonces, nuestro Señor aclara el tema de su regreso y el establecimiento del reino diciendo, pasará tiempo. Ese tiempo manifestará las mismas condiciones desastrosas que han sido parte de la vida en este planeta desde la caída del hombre. Guerras, desastres, desórdenes y angustias, y continuará durante un periodo prolongado. Los creyentes serán sometidos a persecución e incluso al martirio. Los falsos cristos y los falsos profetas llenarán la historia con su engaño antes de que Él venga. Así que entre la primera venida de nuestro Señor y la segunda venida, la historia estará marcada por problemas.
implacables, problemas que eventualmente escalarán en el periodo de la tribulación, como se menciona aquí, los últimos años de la historia humana en los que los problemas alcanzarán proporciones absolutamente épicas. Ahora, si dividimos este pasaje, se puede dividir de varias maneras. Los primeros 2 versículos hablan de la destrucción del templo. Luego, los versículos del 3 al 13, que veremos esta noche, hablan de la historia presente. Después, los versículos del 14 al 23 hablan del tiempo específico de la tribulación futura, y luego, a partir del versículo 24, se habla de su segunda venida. Así que, entre la primera y la segunda venida, la vida en este planeta estará marcada por problemas implacables. Ese periodo general de tiempo y los problemas que serán parte de ese periodo de tiempo se describen específicamente en los versículos del 5 al 13, y lo veremos en un momento. Déjenme agregar una nota aquí. Esto es otra evidencia de la deidad de nuestro Señor, porque las cosas que Él dijo que serían verdad, de hecho, son verdad. Predijo la destrucción del templo en los versículos 1 y 2, y fue destruido en él. Año 70 después de Cristo predijo que no quedaría piedra sobre piedra, y eso es exactamente lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, y nunca ha sido reconstruido. Predijo la naturaleza de la vida en un planeta corrupto y maldito. Y todo lo que él dijo es cierto, y si quieren obtener todo lo que él dijo, junten los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, y tendrán una imagen completa de cómo es la vida en este planeta. Todas las cosas que él dijo que sucederían han sucedido, y son muy familiares para todos nosotros. Concluimos a partir de eso, y esto es algo importante de escuchar, la Biblia siempre corresponde perfectamente con la realidad. Cuando la Biblia dice que algo será de cierta manera, así será exactamente. Será lo que las Escrituras dicen que será, tanto en términos generales como en términos absolutamente específicos. Tienen un evento específico en el año 70 después de Cristo que cumple las palabras de nuestro Señor y cumple lo que las Escrituras registran. Tienen la descripción general del tiempo entre las 2 venidas de Cristo, que obviamente sabemos que es la forma en que realmente es la vida. Y en el tiempo futuro de tribulación, las cosas muy específicas mencionadas allí, concernientes a la abominación desoladora y al final de ese periodo, la señal en el cielo del regreso de Jesucristo. Todo será exactamente como las Escrituras dicen que será, porque cualquier examen de la historia y la comparación de la historia con lo que dicen las Escrituras siempre valida las Escrituras. Déjenme decirlo nuevamente, la Biblia siempre corresponde perfectamente con la realidad. Todo lo que la Biblia dice sobre la creación está en armonía con la realidad. Todo lo que dice sobre Dios está en armonía con la realidad. Todo lo que dice sobre el hombre está en armonía con la realidad. Todo lo que dice sobre la historia es exactamente como realmente es, y no puede ser negado. Ahora, al mirar los versículos, comenzaremos en el versículo 1 y avanzaremos hasta el versículo 13. Solo quiero destacar algunos puntos. Primero, nuestro Señor predice la destrucción, en los versículos 1 y 2. Mientras salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras tan maravillosas y qué edificios tan maravillosos, comentando sobre el templo donde Jesús había estado enseñando cada día esa semana. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora recordamos la experiencia familiar que nuestro Señor tuvo en el templo. Básicamente, llega al templo el lunes, después de su entrada triunfal. Vuelve al templo el martes y expulsa a todos los compradores y vendedores, a todos los ladrones que habían llenado ese lugar. Luego regresa el miércoles y ocupa ese templo todo el día miércoles,
Y por un día, en medio de cientos de años de historia, ese lugar proclamó la verdad, porque la verdad misma estaba enseñando en el templo. Al final del día, sale del templo, dirigiéndose hacia el este, porque se estaba quedando con sus amigos María, Marta y Lázaro, que vivían al este de la puerta del templo, la puerta oriental, subiendo sobre la punta del monte de los Olivos. Hacia el este, bajando al pequeño pueblo de Betania, a un par de millas de distancia. Entonces, mientras dejan el templo. Al final del día al anochecer, dirigiéndose hacia Betania, uno de los discípulos mira, quizás todos estaban mirando, la belleza y la maravilla de este increíble templo, como les mencioné esta mañana, estaba recubierto de oro. Era un edificio masivo. Había estado en construcción literalmente durante décadas. Para cuando fue destruido, había estado en construcción durante 80 años. Era un monumento masivo al brillo arquitectónico y al genio de Herodes, así como a su deseo de demostrar cuán rico era. Estaba cubierto de oro y adornado con ofrendas votivas de todo tipo que demostraban los ricos regalos que se habían dado para agregar belleza al edificio. Por la mañana, cuando se pasaba por la cima del Monte de los Olivos, ni siquiera se podía mirar el edificio porque el sol de la mañana reflejaba en el oro y cegaba la vista. Por la tarde, su gloria solo se veía ligeramente atenuada, quizás el edificio más hermoso del mundo antiguo. Estaban impresionados. ¡Qué piedras tan maravillosas y qué conjunto de edificios tan maravilloso! Pero Jesús responde, diciendo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos eran plenamente conscientes de la apostasía del lugar. Sabían perfectamente bien sobre la corrupción porque sabían lo que Jesús había hecho allí 2 veces, una al principio de su ministerio en Juan 2, y otra justo el martes de esa misma semana. Eran conscientes de la corrupción del sistema religioso de Israel. Habían sido enemigos de Jesús durante todo su ministerio, y por lo tanto, también habían sido enemigos de sus seguidores, sus apóstoles y discípulos. Hay una porción interesante de las Escrituras en Lucas 19 que tal vez deba ser mencionada en este punto. Lucas capítulo 19, versículo 40, dice, Jesús respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán en testimonio de mí. ¿Qué piedras? ¿Qué piedras? El siguiente versículo dice, cuando se acercó a Jerusalén, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Entonces, en el versículo 43, dijo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con barricadas, te sitiarán y te estrecharán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Porque no reconociste el tiempo de tu visitación. Es en ese momento cuando entra al templo el martes para limpiarlo. ¿Qué piedras clamarían en testimonio de Jesús? Les diré, las piedras con las que estaba hecho el templo. Las piedras que clamarían serían las piedras caídas en ruinas por el juicio de Dios. Toda esa belleza que esos hombres vieron al salir era un símbolo de una religión apóstata y corrupta. La casa de Israel, Jesús dijo en Mateo 23, 38-39, queda desolada, la copa de la ira de Dios está llena, todo caerá. Y en el año 70 después de Cristo, eso es exactamente lo que ocurrió. Así que lo primero que predice es la destrucción de ese templo, y como todos sabemos, la historia registra que eso ocurrió precisamente como él lo dijo. En ese momento, llegamos al versículo 3. Están llegando ahora al Monte de los Olivos y se sientan allí, frente al templo. Mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos frente al templo, aún observaban ese edificio. Nuestro Señor está mirando con una mezcla de ira,
una ira santa, y tristeza, porque recuerden que acabo de leer que él lloró por la ciudad de Jerusalén, que dijo, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste». Tienen un punto de vista perfecto sentados en el Monte de los Olivos. Si hoy se sientan en el Monte de los Olivos y miran directamente hacia el oeste, verán el muro del templo, el terreno del templo. Ellos habrían visto el templo mismo elevándose sobre ese muro oriental. Mientras están sentados mirando, habiendo escuchado de los labios de Cristo que todo eso será destruido, su mirada debe haberse intensificado aún más. Pedro, Santiago, Juan y Andrés, el círculo más íntimo, dos pares de hermanos que formaban parte del grupo más cercano a Jesús, le hicieron una pregunta en privado, y esta es su pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Quieren saber cuándo llegará el fin del judaísmo apóstata, pero también quieren saber cuándo llegará el establecimiento del reino mesiánico divino. De hecho, su pregunta es más grande que la destrucción del templo porque, en Mateo 24, 3, Mateo registra que preguntaron sobre la venida del fin del siglo, la venida del fin del siglo y la señal del fin del siglo. Incluso la palabra venida significa presencia, parusía. ¿Cuándo habrá presencia divina? El fin de este siglo, el fin de este tiempo de apostasía y el cumplimiento de todas las promesas del reino, ¿cuán pronto llegará? Y todavía están haciendo esta pregunta 40 días después de la resurrección, porque en Hechos capítulo 1, después de 40 días de ser instruidos por Jesús, todavía preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Piensan que tal vez todo lo que iba a pasar eran 40 días de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambres, etcétera, etcétera. Pero nuestro Señor les da en este pasaje de las Escrituras la respuesta completa. De hecho, esta es la respuesta más larga registrada en las Escrituras a cualquier pregunta que se le haya hecho a nuestro Señor. Y es muy importante para nosotros entender el futuro. Ahora, solo una nota por el momento aquí, nuestro Señor es claramente pesimista. Hay personas que piensan que el mundo va a mejorar. Tienen una etiqueta, se les llama postmilenialistas. Esa visión dice que el mundo va a mejorar y que entrará directamente en el reino milenario, y Cristo vendrá al final del reino milenario, que será el producto de los esfuerzos de la Iglesia y de los redimidos en el mundo. Ellos producirán un mundo mejor, se apoderarán de las instituciones humanas y producirán un mundo mejor, producirán el reino y lo entregarán a Cristo. Bueno, les prometo algo, Jesús no era un postmilenialista, ciertamente no creía que las cosas fueran a mejorar y mejorar. Esto es una larga mirada pesimista a la historia. Él no dice cuándo, de hecho, dice que nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre. Solo el Padre. Pero él define la naturaleza de la experiencia humana mientras la historia espera su regreso. Mientras la historia espera que él regrese, habrá una avalancha de falsos cristos, falsos mesías, falsos maestros, falsos profetas. Guerras, desastres, persecuciones a lo largo de la historia humana, empeorando cada vez más, y al final, la explosión de este tipo de cosas alcanzará proporciones épicas descritas en Apocalipsis 6 al 19 en un periodo de 7 años llamado el tiempo de la tribulación. Incluso la mitad final de ese periodo será un tiempo de gran tribulación, siendo los últimos 3 años y medio los peores de todos. Estas profecías no describen el año 70 después de Cristo, eso es imposible. Y sin embargo, hay personas llamadas preteristas que
Dicen que todo lo que nuestro Señor predijo aquí ocurrió en el año 70 después de Cristo, o para el año 70 después de Cristo. Esa es una interpretación imposible, sin duda. Y no hay necesidad de eso. Pueden tomar las escrituras al pie de la letra. Y, por cierto, esto encaja en una comprensión esencial de la deidad de nuestro Señor. Valida su deidad al ser absolutamente exacto. Otra cosa que decir es que la segunda venida no es una doctrina opcional. La segunda venida no es una doctrina para ser tomada a la ligera. No es una doctrina en la que tienes la libertad de adoptar cualquier punto de vista que desees. El Señor dijo algo, no todo. Sé que hoy es popular cambiar puntos de vista sobre la segunda venida. Solo hay un punto de vista bíblico y solo hay una comprensión precisa de la segunda venida, y esa es la comprensión de la segunda venida que surge de una explicación histórica, gramatical y contextual del significado del texto, aplicando las mismas reglas que se usan para interpretar todo lo demás. Cubrí mucho de esto en el libro que escribí llamado La Segunda Venida. La Iglesia vive en anticipación del regreso de Cristo. Las cosas que se han indicado aquí están ocurriendo ahora a lo largo de toda la historia humana. Aún no estamos en la abominación desoladora, el tiempo de la tribulación, el tiempo de la gran tribulación o el regreso de Jesucristo. Es imposible incluir estas cosas en el evento del año 70 después de Cristo o en cualquier otro evento pasado. Entonces, el Señor comienza con la destrucción inmediata del templo, y fue absolutamente exacto al respecto, como todas las escrituras son obviamente absolutamente exactas. La segunda cosa que aborda mientras discute este periodo de tiempo es que estará marcado por el engaño. La primera cosa es la destrucción del templo y luego el engaño, esto siendo una realidad general. Entre el tiempo en que Él se va y el tiempo en que Él regresa, el mundo será sometido a un engaño implacable por fraudes espirituales. Versículo 5, Jesús dijo, este es el comienzo de su respuesta, tengan cuidado de que nadie los engañe, para empezar, cuando comiencen a examinar el futuro, asegúrense de no conectarse con personas que los estén desinformando. Si quieren un nombre, manténganse alejados de Nostradamus y los de su género. No sigan a los engañadores, habrá muchos. El más reciente en el momento en que vivimos es Harold Camping, de Family Radio, quien ha establecido otra fecha para la venida de Cristo. Ya había establecido una antes y estaba equivocada. Ahora está en ello nuevamente. Falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos llenarán los siglos y harán falsas profecías sobre todo tipo de cosas. No se dejen engañar. No se dejen llevar. ¿Cómo pueden evitar ser engañados? Permaneciendo fieles a las Escrituras. Ahora, estas personas que vienen queriendo convencerlos, algunos de ellos serán incluso tan audaces como para identificarse como Cristo. Versículo 6, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy Él, y engañarán a muchos. Serán figuras como Cristo. Los casos más extraños, como Charles Manson o el líder del templo del pueblo, Jim Jones, son simplemente ilustraciones de la miríada de estos falsos cristos, estas personas que afirman ser Jesús. Continuarán engañando. Todos tendrán seguidores. Que los seguirán, en muchos casos, hasta la muerte. Vayan al versículo 22, falsos cristos y falsos profetas se levantarán, mostrarán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. No pueden engañar a los elegidos, pero llevarán a los que no son verdaderos creyentes a seguirlos. Quiero hablar de eso por un momento de una manera que tal vez les parezca interesante. Siempre hay falsos profetas.
Siempre hay falsos maestros, lo sabemos, siempre hay personas que afirman ser Jesús, que afirman ser Jesucristo, algunos más notables que otros. Pero, a medida que nos acercamos al final de la historia humana, y entramos en el periodo de tiempo llamado la tribulación, hay un cumplimiento específico de esta profecía que quiero que entiendan, y tiene que ver con el Islam. La mayoría de las personas piensan en el Islam como una religión completamente distinta del cristianismo, sin conexión alguna con el cristianismo. Pensaríamos que si alguien es musulmán, no tiene absolutamente ninguna conexión con el cristianismo. Y hay muchas religiones que no tienen conexión con el cristianismo. El hinduismo no tiene conexión con el cristianismo. El budismo no tiene conexión con el cristianismo. Muchas otras religiones tampoco tienen conexión. Es sorprendente cuántas sí tienen conexiones, porque Satanás quiere falsificar y engañar, y acercarse lo más posible a la verdad. Y hay personas que se confiesan evangélicas que piensan que los musulmanes no solo creen en Dios porque son monoteístas, creyendo en un solo Dios, sino que piensan que los musulmanes están bien porque realmente creen en Jesús. Y, por cierto, lo hacen. Brian McLaren, un hereje de la Iglesia Emergente, escritor, dice en su libro El mensaje secreto de Jesús, y cito, todos los musulmanes consideran a Jesús como un gran profeta. Una reevaluación compartida del mensaje de Jesús podría proporcionar un terreno común para un diálogo religioso urgentemente necesario. Esta reevaluación de Jesús puede ser nuestra única forma de salvar un número de religiones, incluido el cristianismo. Fin de la cita. Así que, si queremos salvar el cristianismo y salvar otras religiones, todos debemos unirnos. Y eso debería ser fácil para nosotros porque podemos comenzar con los musulmanes, ya que ellos ya creen en Jesús. El popular orador y autor Tony Campolo dice, cito, cuando escuchamos a los místicos musulmanes hablar sobre Jesús y su amor por Jesús, debo decir que está mucho más cerca del cristianismo del Nuevo Testamento que muchos cristianos. ¿De verdad? ¿Así que piensas que el Jesús musulmán es el mismo Jesús? Puedo ayudarte con eso porque ellos describen a Jesús. El Jesús musulmán desempeña un papel crucial en la escatología islámica. Ahora bien, saben que los musulmanes tienen una escatología. En otras palabras, tienen una teología del fin. Saben hacia dónde se dirigen, según sus escritos. Saben hacia dónde se dirigen. Permítanme describirles al Jesús musulmán. Esto proviene de sus propios escritos, el Corán y la Sunna. El Corán es supuestamente la palabra de Alá, aunque en realidad es la palabra de Satanás, pero ellos piensan que es la palabra de Alá. La Sunna son las palabras y las obras de Mahoma. El Corán, entonces, constituye su escritura sagrada, y la Sunna, a veces llamada el Hadís, constituye su tradición sagrada. Su teología proviene del Corán y la Sunna, así como la teología católica romana proviene de la Biblia y la tradición, o el judaísmo proviene del Antiguo Testamento y la tradición rabínica. Los musulmanes tienen dos fuentes de verdad autorizada. En su sistema, tienen a Jesús. Jesús era un hombre. No era Dios. No murió. Ascendió al cielo como Elías. No murió, por lo tanto, no resucitó. No murió, por lo tanto, no proveyó expiación para nadie porque nadie puede proveer expiación para nadie más. Es un hombre, es un profeta, y no es más que eso. Ascendió al cielo como Elías y está en el cielo ahora mismo. Al lado de Alá, esperando que Alá lo envíe de vuelta. En su sistema, este hombre, este profeta Jesús,
que ahora está en el cielo y nunca murió, desempeña un papel clave en los últimos tiempos porque regresará del cielo sin haber muerto. Volverá cuando Alá lo envíe. Otra pregunta a plantear es, ¿por qué querría Alá enviar de regreso a Jesús? Tiene muchos profetas para elegir, ¿por qué enviar a Jesús de regreso? La respuesta, para que, cuando aparezca, pueda corregir a todos los cristianos que han malinterpretado quién es Él. Las fuentes para esto, nuevamente, son el Corán y la Sunna. El gran evento del regreso de Cristo, o del regreso de Jesús, según el Islam, es para que este profeta, este hombre que regresa, pueda corregir a los cristianos desviados, desorientados y mal informados que creen que Él era Dios, que murió y resucitó, y que proveyó una expiación. Él vendrá para corregir eso. Y, por cierto, después de llegar, se casará, tendrá hijos, morirá y será enterrado junto a Mahoma. Ese es el Jesús musulmán. En la escatología islámica, hay 3 grandes señales del fin de la historia, 3 grandes señales. Hay algunas señales menores y algunas señales mayores. En su escatología, nuevamente citando exclusivamente sus fuentes, hay 3 grandes señales del fin de la historia y cada una de ellas es un hombre. Permítanme contarles sobre esos 3 hombres. Primero, el primer hombre que vendrá al final de la historia es el Mahdi. A veces lo llaman el 12º imán. Cada vez que Ahmadinejad en Irán da un discurso, dice, gloria al Mahdi, gloria al 12º imán. Siempre está esperando la llegada del Mahdi. ¿Qué viene a hacer? Viene, escuchen con atención, a matar a todos los que no adoren a Alá ni se conviertan al Islam. En sus escritos, estas personas son identificadas como cerdos y perros. Él establecerá el reino mundial eterno del Islam. Eso es lo que hará. El Mahdi, o el 12º imán, que significa el guiado, es el Salvador largamente esperado. Él es el que establecerá el califato final y el mundo debe seguirlo mientras toma el control, o destruirá a todos los enemigos del Islam. Vendrá y llevará a cabo una guerra santa, y o te conviertes o eres asesinado por el Mahdi. Tendrá un ejército. Su ejército será un ejército masivo y se moverá de nación en nación castigando a los infieles. Los escritos sagrados del Islam dicen que este ejército llevará banderas negras y, en esas banderas negras, habrá una palabra, y esa palabra será el castigo. Por cierto, el ejército iraní hoy lleva banderas negras. Quieren estar listos para la llegada del Mahdi. Él liderará el ejército de las banderas negras, primero hacia Israel, donde matará a todos los judíos, y luego establecerá su gobierno en Jerusalén sobre el monte del templo. Eso es lo que dicen sus escritos. Asesinará a los judíos, establecerá su gobierno en el monte del templo. Según sus escritos sagrados, el Mahdi traerá lluvia, viento, cosechas, riquezas y felicidad para que todos lo amen, y nadie hablará de nadie más que de él. Sus escritos dicen que el Mahdi llegará y hará primero un acuerdo de paz con los judíos y Occidente por 7 años. Reinado del Mahdi durará 7 años, durante los cuales establecerá el Islam en la tierra. Sus escritos sagrados dicen esto, el Mahdi vendrá montando un caballo blanco, e incluso dice en sus escritos, como dice en Apocalipsis 6, 1-2. Saddam Hussein, por cierto, pintó murales de este Mahdi montado en un caballo blanco por todo Bagdad. Él viene portando una espada para matar a los infieles. Cuando el Mahdi llegue, descubrirá escrituras ocultas. Las descubrirá, curiosamente, cerca del mar de Galilea, y serán escrituras ocultas, evangelios ocultos y una Torá oculta.
Y esas serán las escrituras verdaderas que el Mahdi usará para mostrar a los judíos y a los cristianos que estaban equivocados, que sus escrituras eran falsas. Permítanme resumir. El Mahdi será una figura mesiánica. Será un descendiente de Mahoma. Será un líder sin igual. Surgirá en un momento de crisis y confusión. Tomará el control del mundo. Establecerá un nuevo orden mundial. Destruirá a todos los que se le opongan. Invadirá muchas naciones. Hará un tratado de paz de 7 años con los judíos. Conquistará Israel. Y masacrará a los judíos. Establecerá la sede mundial del Islam en Jerusalén. Gobernará durante 7 años y establecerá el Islam como la única religión. Vendrá montado en un caballo blanco con poderes sobrenaturales. Será amado por todas las personas en la tierra. Si esto les suena familiar, es una descripción precisa del anticristo bíblico, absolutamente paso por paso. Anticristo de la Biblia es el Mahdi de ellos. Sabemos que el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6 es el Anticristo. Usan ese versículo para describir a su Mahdi. ¿Por qué estoy contándoles todo esto? Porque la descripción del Mahdi es exactamente la descripción del anticristo bíblico, la bestia de Apocalipsis 13. Si estudian eso, encontrarán que todos los detalles coinciden perfectamente. El anticristo de la Biblia es el Salvador y Conquistador mundial del Islam, quien establece un reino islámico universal. Y hay una segunda señal, una segunda persona, y es Jesús. El Mahdi no es Jesús. El Mahdi es más grande que Jesús, y eso es importante para su sistema porque, si tienen a alguien más grande que Jesús, entonces los cristianos estaban equivocados. Entonces, Jesús regresará. Sí, los musulmanes creen que Jesús volverá. Creen en el regreso de Jesús, pero no en el verdadero Jesús, sino en el Jesús del Islam. No es Dios, no murió, no resucitó, no proveyó sacrificio por él. Pecado. Pero él regresará. Es un profeta y regresa con un propósito, ayudar y apoyar al Mahdi. Regresa, escuchen esto, como un musulmán radical. Volverá como un musulmán radical. Llegará, según ellos, a un minarete cerca de Damasco y regresará sosteniendo las alas de 2 ángeles que lo llevarán a encontrarse con el ejército reunido del Mahdi en el este, el ejército de las banderas negras. Cuando Jesús regrese, orará al Mahdi, ¿quién es más grande que? Reconocerá al Mahdi como su Señor. Hará una peregrinación a la Meca. Adorará a Alá, y así llevará a todos los cristianos que lo sigan a rechazar su noción de Jesús y aceptar al verdadero Jesús, quien no es más que un profeta y un hombre. Él establecerá la ley sharia en todo el mundo. Se convertirá en el mayor evangelista del Islam y será el testigo final en el día del juicio contra los no musulmanes. Los cristianos de todo el mundo afirmarán que estaban equivocados, que el Evangelio es incorrecto, que el Nuevo Testamento está equivocado, que él no murió, que no resucitó, que no es Dios, que no es el Hijo de Dios. Él mismo regresará y señalará cuán equivocados hemos estado. Él corregirá todas las malas interpretaciones y todas las representaciones incorrectas. Permítanme citar lo que dicen sus escritos: él destruirá las cruces. Esto es metafórico para la destrucción de la Iglesia, el símbolo del cristianismo siendo eliminado. Él matará a los cerdos. Él abolirá el impuesto a los no musulmanes, porque no quedarán no musulmanes vivos. No puedes cobrar impuestos a personas muertas. Y luego hará una cosa más, matará al
Anticristo islámico. Matará al anticristo islámico. Luego morirá y será enterrado junto a Mahoma, pero no antes de haber destruido él. Cristianismo al revelar quién es realmente. ¿Quién es este? Si comparas lo que hace con el falso profeta en el libro de Apocalipsis, capítulos 13, 16, 19 y 20, que se refieren a la bestia que sale de la tierra, el falso profeta que ayuda y apoya al anticristo, verás la conexión. Así como el Mahdi es el reflejo exacto del anticristo, el profeta Jesús en el Islam es el paralelo exacto del falso profeta, que apoya y ayuda al anticristo. Uno de sus escritos dice, él apoya la causa del Mahdi. Es el ejecutor del Mahdi. Es el ejecutor del Mahdi. Es el profeta del Mahdi. Y él es quien mata al anticristo. Esto nos lleva a la tercera persona, el anticristo aparecerá. Los musulmanes lo llaman Dajjal. Él es el gran engañador. Vendrá a la tierra montando un burro y estará ciego de un ojo. Es un infiel. Es un falso hacedor de milagros, este anticristo islámico. Pero, ¿saben quién afirma ser? Afirma ser Jesús, el Hijo de Dios. Afirma ser deidad. Intentará detener al Mahdi y al verdadero Jesús, pero el verdadero Jesús lo matará. Esta es su visión del verdadero Cristo. Nuestro Jesús es su anticristo. Nuestro anticristo es su redentor. Es una falsificación satánica que está completamente invertida. El ejército, cito, el ejército de Satanás será liderado por una persona que afirmará ser Jesucristo. Habrá una gran batalla. El Jesús musulmán luchará contra el falso Jesús y lo matará, estableciendo el Islam para siempre. La verdad es que el verdadero Jesús destruirá al anticristo y al falso profeta y establecerá su reino para siempre. Esto es un completo engaño de Satanás, la dominación mundial musulmana. Ahora, alguien podría decir, bueno, sabes, cuando piensas en el futuro y lo que sucederá en el mundo, ¿no tendremos un Imperio Romano resurgido? ¿No significa eso el oeste? Recuerden que la imagen en Daniel 2 del Imperio Mundial final tenía dos piernas, y el Imperio Romano tenía el oeste y el este. Por supuesto, si conocen la historia, sabrán que la parte occidental del Imperio Romano básicamente se disolvió, y el este sobrevivió por más de 1000 años. Así que, en la época del Nuevo Testamento, el 60% del Imperio Romano era tierra que ahora está bajo control musulmán, al menos el 60%. La vasta mayoría del Imperio Romano en tiempos del Nuevo Testamento hoy está bajo control musulmán, y el Islam se está extendiendo rápidamente hacia el oeste, en Europa, ¿verdad? Cuando tienes una imagen en Ezequiel 38, tienes una imagen del anticristo, Gog, y tienes la lista de 8 naciones que serán una coalición para el anticristo. Todas esas 8 naciones son musulmanas. Todas ellas rodean el Mediterráneo, hasta Libia. En Apocalipsis 17, 9-11, dice que hubo 6 reinos, luego un séptimo y finalmente un octavo. ¿Cuál es el séptimo? Bueno, ha habido debate sobre eso. Podría muy bien ser el Imperio Otomano Turco, que duró 500 años y no cayó realmente hasta la era moderna. El Imperio Turco fue el último califato, que terminó en 1923, y están esperando su restauración cuando venga el Mahdi. Así que, justo al final, alguien dirá, yo soy Jesús. Otra persona dirá, yo soy Jesús. ¿A quién vas a creer? Esta es solo una forma de este engaño que aparecerá al final. Y, incluso ahora, está engañando a la gente.
Hay un mundo entero de musulmanes que creen que Jesús es alguien que no es, y como resultado, rechazan al verdadero Jesús. No se dejen engañar. Hay un mundo de musulmanes engañados sobre la persona de Jesucristo. No se puede acomodar eso. Diciendo, ¿no es maravilloso que amen a Jesús? No lo hacen. Cualquier otro Jesús que no sea el verdadero Jesús no es Jesús. Y si adoras a alguien más que no sea el verdadero Jesús, estás bajo maldición. Así que tenemos destrucción y engaño. Tal vez solo unos minutos sobre desastres, versículos 7 y 8. Esto es tan obvio. Tercer aspecto al mirar el futuro, cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen, esas cosas deben suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es la historia humana. Guerras calientes y frías entre naciones y reinos han sido una realidad a través de todos los años de la historia, y no estamos mejorando. Realmente no estamos evolucionando muy bien, ¿verdad? Nuestro Señor previó con precisión que el mundo nunca conocería la paz, nunca mejoraría moralmente, nunca mejoraría socialmente, nunca mejoraría espiritualmente, sino que más bien se degeneraría y degeneraría en peores condiciones. Por cierto, hasta el 95% de las sociedades a lo largo de la historia han estado involucradas en guerras. Es ubicuo. Y a medida que la tecnología aumenta, también lo hace el poder de matar. Es sorprendente leer las teorías sobre por qué la gente hace la guerra. No las explicaré todas, solo enumeraré algunas que encontré. Está la teoría marxista, que tiene que ver con la desigualdad económica, la teoría evolucionista, que tiene que ver con la supervivencia del más apto, la teoría del comportamiento, que dice que algunas personas tienen una inclinación inherente hacia la violencia. La teoría demográfica, conocida como la teoría malthusiana, que implica que una población en expansión lleva al conflicto, la teoría racionalista, relacionada con la simetría de información, y la teoría de la ciencia política, que es una búsqueda de seguridad. Y así sucesivamente. Sabemos que Santiago dice, ustedes luchan porque codician y porque odian. Desde 1985 hasta hace poco, casi medio millón de personas han muerto cada año en guerras. En la Segunda Guerra Mundial, murieron 72 millones de personas. En el periodo de 755 a 763 DC, en una gran guerra en China, murieron 36 millones de personas. En las conquistas mongolas del siglo XIII, entre 30 y 60 millones, 20 millones en la Primera Guerra Mundial, y así continúa. Eso es historia humana, y no está cambiando. Escalará. Esperen hasta llegar a Apocalipsis 6, 9-16, y verán las guerras al final, una muerte masiva ocurrirá. Una muerte masiva. Y no solo habrá guerras en esta categoría de desastres, también habrá terremotos en diversos lugares, también habrá hambrunas. El relato de Lucas dice, grandes terremotos, sismoi. Megaloi, megaterremotos, como el terremoto de magnitud 9 que ocurrió a 80 millas de la costa de Japón. A lo largo de la historia, millones y millones, innumerables millones han muerto en terremotos. Leí esta semana que hay 500.000 de terremotos cada año. Cada año. Estás viviendo en un lugar inestable. 100.000 de ellos se sienten, pero 500.000 se registran en las escalas de Richter. Lucas 21 también agrega que habrá plagas, terrores y grandes señales en el cielo. ¿Quieres plagas? ¿Qué tal la peste negra en Europa en los años 1300, transmitida por ratas, que mató al 60% de la población de Europa, más de 100 millones?
¿De personas? ¿Qué tal más de 40 millones en la gran pandemia de influenza a principios del siglo XX? Grandes señales en el cielo, terrores, incendios, enfermedades, calor, frío, inundaciones, huracanes, tornados, sequías. Este es un lugar peligroso. Y lo peor está por venir. Apocalipsis 6 y Apocalipsis 8. Nuestro Señor dice que esas cosas en el versículo 7 deben suceder, pero aún no es el fin. Es la naturaleza de vivir en un planeta maldito. Aún no es el fin. De hecho, si miran al final del versículo 8, dice que estos son solo el principio de dolores. Esa es una analogía con las contracciones de una mujer. Están separadas, son leves, pero se intensifican más y más hasta llegar a un grado extremo justo antes del nacimiento. Lo que estamos viendo en la historia humana es solo el comienzo, son solo las contracciones leves. Esperen a ver lo que sucederá justo antes del final. 2000 años de estas contracciones más leves estallarán al final en el tiempo de la tribulación, descrito a partir del versículo 14 y con más detalle en Apocalipsis 6 al 19. Predicciones asombrosas de nuestro Señor, destrucción, engaño, desastres. Un cuarto punto, angustia, distrés. De las condiciones que afectan al mundo entero, nuestro Señor pasa a las condiciones que afectan a los creyentes. Esto, estoy seguro, no era lo que los discípulos querían escuchar. Versículo 9, pero tengan cuidado, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Tengan cuidado. Un golpe a sus sentidos. No va a mejorar, va a empeorar. Esto no es lo que esperaban con la llegada del Mesías. ¿No es lo que querían? ¿Persecución? ¿Angustia para los creyentes? Bueno, eso no es nuevo. Él les dijo que esto iba a suceder en el capítulo 10, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes e inocentes como palomas, pero cuídense de los hombres, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Eso fue al principio de su tiempo como discípulos. Pero probablemente pensaron, oh, ya hemos sufrido eso. Sí, ya hemos enfrentado la hostilidad de los judíos. Ya hemos visto su odio y animosidad. Aunque no hay registro en el ministerio de Jesús de que ellos alguna vez fueran llevados a los tribunales o azotados en las sinagogas, tal vez pensaron que eso era solo lenguaje metafórico y que todo eso ya había pasado. No fue así. La noche siguiente, el jueves por la noche, cuando se reúnan en el aposento alto, nuestro Señor les confirmará, por si tenían dudas, que esto aún está en el futuro. En Juan 3 y 18, dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado. Primero, un siervo no es mayor que su amo. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Y luego, en él. Capítulo 16, versículo 2, esa misma noche del jueves en el aposento alto, les dice, los expulsarán de las sinagogas. Incluso llegará el momento en que cualquiera que los mate piense que está sirviendo a Dios. No lo han experimentado todavía, pero lo experimentarán, dijo. Y como dice 2 Timoteo 3 y 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Será peor y peor, irá escalando. Específicamente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Esa es la persecución de los judíos. Los tribunales de Israel estaban en las sinagogas. Los casos se juzgaban en las sinagogas por jueces locales designados. Y los azotes se decretaban y llevaban a cabo allí. Nunca eran más de 40 azotes.
Ese era el máximo permitido, y siempre daban 39 para no exceder el límite si se equivocaban al contar. Por eso Pablo dice, 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. Fue llevado a las sinagogas, acusado de blasfemia y azotado. Pero la persecución no solo vendrá de los judíos. Y, por cierto, el libro de los Hechos cuenta la historia de esto en capítulos 4, 5, 8, 12, 13, 21, 22, 25 y 26. En todos esos capítulos de Hechos, encontramos el registro de la persecución judía. Pero no solo será persecución judía. También habrá persecución de los gentiles. En la mitad del versículo 9, y se presentarán ante gobernadores y reyes por causa de mí, como testimonio para ellos. El libro de los Hechos también registra esto, persecución de los gentiles en los capítulos 16, 17, 18, 21, 24, 25 y 26. Así que la persecución vendrá de los judíos y de los gentiles. Y, por cierto, cuando lleguen a Apocalipsis 6, 7, 13, 17 y 18, verán la peor persecución justo antes del regreso del Señor. El panorama general es que la religión falsa ha masacrado a cristianos a lo largo de la historia y sigue haciéndolo. Incluso hoy en día. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque odian a Cristo. Por eso lo hacen. Lo odian. Lo hacen por mí. Causa, dice el versículo 9, por causa de mí. Como dijo Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. O como dijo a los colosenses, completo en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo, esto es algo serio. Ellos están pensando en el reino, y Él les está diciendo, no es lo que piensan. No es lo que piensan. Pero en medio de todo esto, hay algo maravilloso, en medio de todo esto, ustedes darán testimonio ante ellos. Porque toda esa persecución no romperá su fe. Todo ese sufrimiento no hará que nieguen a Cristo. En medio de todo ese sufrimiento, la gracia abundará para ustedes. Y donde hay este tipo de persecución, donde hay este tipo de sufrimiento, la gracia abunda. 2 Corintios 12 nos dice eso. El Señor nos da la gracia que necesitamos, no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar y nos da una salida. Y lo que sucederá es que, en medio de ese sufrimiento, ustedes darán testimonio. Tenemos el registro de eso, ¿no es así? El libro de los mártires de Foxe es un ejemplo. Tengo 3 volúmenes originales, y son enormes, llenos del registro de todas las personas que dieron testimonio del honor de Cristo frente a la muerte. Y con esa advertencia viene una promesa, el Evangelio debe ser predicado primero a todas las naciones. A pesar del odio, el Evangelio llegará a los confines del mundo. No podrán extinguirlo. De hecho, siempre decimos que la sangre de los mártires se convierte en la semilla de la Iglesia. En Hechos 1, 8, Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Sean mis testigos. Estamos 2000 años después de eso, y el Evangelio, para todos los efectos, ha cubierto el mundo, ¿no es así? Ha cubierto el mundo. 2000 años después, se ha extendido a los extremos del globo, tal como lo dijo Jesús. No se puede matar. Imaginen esto, Él está sentado allí con esos 12 hombres, uno de los cuales estaba a punto de traicionarlo en unas pocas horas. Ese pequeño grupo de nadie, y Jesús dice, de ustedes, el Evangelio cubrirá el mundo. ¡Qué profecía, y se ha cumplido!
Mateo 12 y 14 añade, entonces vendrá el fin. ¿Persecución? Sí. Pero a pesar de esa persecución, la promesa de que el Evangelio cubrirá el globo. Y luego una promesa personal en el versículo 11, cuando los arresten y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Digan lo que se les dé en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. ¿No es una promesa maravillosa? A veces lees sobre los mártires cantando himnos, dando testimonio de Cristo. He pasado años leyendo esos testimonios, y el poder del Espíritu Santo venía sobre ellos, y decían cosas que, en ese momento humano, estaban mucho más allá de su fuerza y poder humanos. Esto es consuelo. Así que reciben una promesa y un consuelo. Ninguno de sus oponentes, como dice Lucas 9 y 15, podrá refutarlo. Su testimonio será tan poderoso. Eso es lo que sucedió. Prácticamente todos los apóstoles fueron mártires. El último de ellos, Juan, terminó como exiliado, una especie de martirio permanente. Fueron asesinados de muchas maneras diferentes, decapitados, crucificados. Eso no detuvo la expansión del Evangelio. Y en el momento de su muerte, como con todos los verdaderos creyentes a lo largo de la historia en medio de la persecución, el Espíritu de Dios estuvo allí para elevarlos por encima de la fuerza humana y para decir cosas que salían de sus corazones por la obra del Espíritu Santo. En el versículo 12, Jesús dice, no. Solo serán perseguidos por los judíos y perseguidos por los gentiles, sino que serán perseguidos dentro de su propia familia. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. No puedo imaginar lo difícil que debió ser para ellos escuchar esto. Tenían tantas esperanzas. Hay personas que dicen, bueno, Jesús vino, hizo un buen esfuerzo, pero fue un fracaso miserable. Él predijo exactamente cómo sería la historia, exactamente cómo sería. Literalmente, habría animosidad en una familia. Vuelvan a Mateo 10, todo está allí en Mateo 10, también en Mateo 14. ¿Cuántas veces recuerdan que Jesús dijo que debes odiar a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu hermano, incluso tu propia vida, para ser su discípulo? Esta es la realidad. Y, nuevamente, digo, la realidad corresponde a las Escrituras. Jesús tenía razón sobre la destrucción del templo. Tenía razón sobre el engaño interminable que se intensifica al final. Jesús aquí y Jesús allá. Tenía razón sobre los desastres de todas las proporciones que escalan. Tenía razón sobre la angustia de la persecución y el martirio, y sobre la expansión del Evangelio a los confines de la tierra. Debe ser Dios. Solo Dios sabe eso. Y luego, una declaración final. Versículo 13, y serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Qué significa ser salvo? Ser llevado a la gloria. Ser llevado al cielo. ¿Qué significa el que persevere hasta el fin? ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos soportar esto? ¿Cómo podemos manejar la persecución judía, la persecución gentil, el odio familiar, la persecución familiar, incluso la ejecución dentro de la familia? ¿Cómo podemos manejarlo? Bueno, la verdad es que el que persevere hasta el fin, será salvo. ¿Y qué aprendemos de eso? Que los cristianos falsos no podrán soportarlo. Con su perseverancia, ganarán sus vidas, dice Lucas 9 y 19.
No ganas la salvación por perseverancia, demuestras que tienes la verdadera salvación por tu perseverancia. La fe superficial colapsará bajo la persecución. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, 1 Juan 2:19. Esto es una verdad básica del Evangelio. La fe auténtica dada por Dios perdurará porque el Espíritu Santo proporcionará fuerza, y Dios proporcionará gracia. Las pruebas, el engaño, la persecución y el sufrimiento consumirán la paja. Revelarán la tierra superficial, espinosa y rocosa de la profesión falsa. Bajo este tipo de presiones, el interés superficial en Cristo no tendrá resistencia. Así que digo nuevamente, no ganamos nuestra salvación perseverando. No mantenemos nuestra salvación apretando los dientes y soportando, demostramos nuestra salvación perseverando. Tenemos una salvación que es un regalo de gracia, y se autentica en medio del sufrimiento. Santiago dice, considérenlo todo gozo, hermanos míos, cuando se enfrenten a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. La fe verdadera es fortalecida para perseverar. Pedro, en 1 Pedro 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Obtener una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para una salvación que está preparada para ser revelada en el tiempo final. Y luego añade, en esto se alegran grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, han sido afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, siendo más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba de su fe produce perseverancia. La prueba de su fe les demuestra que es auténtica. Así que nuestro Señor da advertencias, promesas, consuelo e incluso esperanza celestial frente a cómo la historia inevitablemente debe desarrollarse. Esto abarca toda la historia hasta el tiempo de la tribulación, desencadenado por el evento del versículo 14, que veremos el próximo domingo. Padre, te damos gracias por el maravilloso tiempo que hemos pasado esta noche en tu palabra. Nos desafía, expande nuestro entendimiento y pensamiento, nos atrae hacia tu palabra para conocer más, para comprender más, como deseamos conocerte y entender el mundo tal como realmente es. Gracias por la realidad de tu palabra, la veracidad de tu palabra, que nos da un entendimiento preciso de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es un lugar peligroso para vivir, aunque hay marcas de tu benevolencia y tu gracia común a nuestro alrededor. Es un lugar peligroso, y necesitamos estar seguros de que hemos sido rescatados de ese peligro, en última instancia, por la fe en el Señor Jesucristo. Pase lo que pase, sea guerra, terremoto, hambruna, incendio, inundación, persecución, o lo que sea que pueda venir. Sabemos que nosotros, quienes tenemos esa fe que es un regalo de ti, lo auténtico, perseveraremos hasta el fin y entraremos en tu gloria. Esa promesa última nos asegura en medio de todo. Te damos gracias por eso. Como un regalo de gracia, reconocemos que no podemos ganarlo. No podemos hacer nada para mantenerlo. Eres tú quien lo concede y tú quien lo sostiene. Te damos gracias por eso. Que seamos fieles para vivir de manera que te honremos y demos testimonio, como los mártires a lo largo de la historia han dado testimonio para tu gloria, enfrentando toda dificultad. Sé glorificado. En cada vida, oramos.
Pedimos estas cosas para la gloria de nuestro Salvador. Amén.